Buenas noches, amigos de Total Politic. Con ustedes, como siempre, Carlos Maslatón, quien les habla, también Germán Gegenchat. No es casualidad que hayamos comenzado la transmisión de la noche de hoy, de este viernes 24 de abril del año 2015, siendo las 21:05 horas de la noche en la República Argentina. No es casualidad, digo, que hayamos comenzado con una canción folclórica armenia, que quiere decir, según me está diciendo acá, un amigo especial que tenemos invitado, quiere decir, vuelvo a mi casa, Merdungertan, esto es el nombre de la canción, y el autor o quien canta es Anait Kutsusian, lindísimo tema. Me está diciendo nuestro invitado, Gonzalo Gedichian, que bueno, que en esta época naturalmente son muy tristes las canciones armenias, y esto es así porque estamos en el día 24 de abril de cada año, se rememora lo que se considera históricamente el comienzo del genocidio armenio del año 1915. Los armenios fueron desterrados y asesinados masivamente ahora está discutido si es el primero o el segundo genocidio del siglo XX. Esto es lo que dijo el Papa Francisco hace 2 semanas, dijo fue el primer genocidio del siglo XX, después le salieron de Sudáfrica a decir que no es el primero sino el segundo. En cualquier caso, todos los genocidios son condenables y los vamos a repudiar en igualdad de importancia. Lo que ocurre hoy es que es el centenario del genocidio armenio, es decir, bastante impresionante saber que fue justo hace 100 años, el 24 de abril del año 2015, cuando las fuerzas, el partido político, el gobierno en ese momento de Estambul, de Constantinopla, se llamaba todavía en esos tiempos, deciden detener a 300, 400 dirigentes de la comunidad armenia y simplemente desterrarlos, mandarlos al desierto para que mueran de hambre, para que mueran de enfermedades, y después siguieron con cientos, con miles, hasta que llegamos a esta técnica de exterminio, de limpieza étnica. Algunos dicen que terminó en el 17, en 1917, y después, del 1920 en adelante, se retomó esta matanza impunemente hasta el año 1923. En el medio desapareció el Imperio Otomano, que perdió la Primera Guerra Mundial aliado con Alemania, después se convirtió en la República de Turquía. Esta República de Turquía, en cierta medida, es como que uno puede hacer una división de tiempo. Sin embargo, respecto a la cuestión armenia, nunca hubo ni reconocimiento, ni indemnizaciones, que es lo que correspondería para un caso así, ni siquiera pedido de perdón. Son muy pocos los sectores políticos en Turquía que admiten esto, y casi es un tema prohibido, pero todas las evidencias históricas, las fotografías, tampoco fue hace tanto tiempo, no según como uno lo quiera ver, 100 años es mucho o es poco. Para mí, que tengo 56 años, me parece ayer, le digo sinceramente, a pesar de que yo no vivía. Nuestro invitado, Gonzalo Gedichian, tiene 20 años nada más, pero es un conocedor de la cuestión armenia. Él es armenio, obviamente, con ese apellido no podría no serlo. Es armenio de padre y de madre, o sea que sus abuelos, supongo, o sus bisabuelos, ahora nos lo va a aclarar, llegaron a Argentina en diferentes momentos. Así que bueno, vamos a comenzar simplemente con este repudio. Tenemos mucho para hablar del tema, vamos a hablar también de las cuestiones más locales, pero hoy es importante. No queríamos cerrar este 24 de abril sin un programa de estas características. Buenas noches, Gegenchat, buenas noches, Gonzalo, gracias por estar con nosotros, y veo que querés hablar, ¿no?, que tenés un montón de reflexiones para hacer, así que te voy a dar simplemente la palabra para que arranquemos. Bueno, Carlos, la verdad que es un placer estar en tu programa. Quería empezar con algo que es importante, que es que no existe un genocidio más importante que otro. Todos los genocidios son importantes, hayan sido en el periodo histórico que hayan sido. No se cuentan por la cantidad de muertos. Un genocidio no entiende de eso. Nosotros los armenios nunca nos pusimos en esa posición. Tenemos el primer genocidio del siglo XX. Lo que sí es importante para entender el genocidio armenio era el contexto que se vivía en esos años, ¿no? Turquía, el Imperio Otomano de ese entonces, estaba aliado a Alemania
y el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Esa coalición pierde, pero lo interesante es destacar el papel de los soldados alemanes durante las matanzas de armenios. ¿Qué pasa? ¿Por qué hago hincapié en esto? Los soldados alemanes vieron con sus propios ojos lo que pasaba con los armenios. Vieron las deportaciones, vieron los convoy llenos de armenios siendo deportados al desierto con un destino que no se sabía cuál era. Entonces, si nosotros pensamos en alemanes, pensamos en ferrocarriles llenos de gente, ¿a qué se nos viene a la cabeza? La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto judío. Hay una anécdota que es muy conocida dentro de los armenios y los que, bueno, saben un poco de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Hitler en Polonia, poco tiempo de desencadenar la matanza más generalizada de judíos y más cruel en campos de concentración, le dice a los superiores del Tercer Reich: ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? ¿Qué quiere decir Hitler con eso? El genocidio armenio no tuvo justicia. Entonces, si nosotros hacemos algo parecido o mejor, porque lo que hizo Hitler fue una sofisticación de lo que hicieron los turcos en el Imperio Otomano. No hubo justicia, no hubo verdad, no había memoria en esa época. Recordemos que en esa época Armenia estaba bajo el yugo soviético. No se podía hablar del tema. Muchos años de oscuridad tuvo Armenia. Recién para la década del 60... Ahora vamos a razonar. Esta frase de Hitler, yo no la conocía en particular, pero tiene pinta de ser 1940-1941, ¿no? 1939, en Polonia la dice. Bueno, en Polonia 1939, en el inicio de la operación en Polonia. Y vos fíjate, si vos le restás, vamos a redondear 1940, 1915 son apenas 25 años, no es nada en la historia, es como ahora decir 1990, o sea, estaba presente en los círculos rojos, en los sectores informados, pero en la opinión pública mundial nada. Y está bien, esa frase de Hitler es correcta, no pasó absolutamente nada. Y el que no pase nada frente a un genocidio de estas características, que además fue con deportaciones, típicamente genocidio de limpieza étnica, no es ir y matar simplemente, el sufrimiento es extremo, es incalculable, y la humillación a la nacionalidad armenia es una cosa que le duele a la humanidad, al mundo libre hasta el día de hoy. Pero eso que vos estás señalando, la impunidad, es lo que después permitió el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien la observación. Sí, vamos a marcar un poco qué eran los armenios en el Imperio Otomano. Existió un sultán en Turquía, allá por el siglo XVI, que estableció el régimen de Millет. ¿Qué era el Millет? Los Millет eran una forma de organización dentro del Imperio Otomano. Entonces, ellos se les respetaba sus creencias religiosas, culturales, pero nunca iban a tener el estatus de musulmanes. El tiempo corre, avanzan los años, se forma una sociedad armenia con sus propios dirigentes, culturales, y también con una burguesía armenia. La burguesía más que nada estaba sentada en Estambul, pero ya estaban las familias más importantes que están más dedicadas a las cuestiones comerciales, ¿no? Estos burgueses tienen hijos y los hijos tienen la suerte, ya cerca del siglo XX, finales diría yo del XIX más que nada, de conocer lo que era la educación en Europa. Ir a universidades en Berlín, se sabe la cercanía de toda la gente de Estambul con Berlín, hasta mismo hoy en día pasa. Y en Europa habían ideas liberales, había un nuevo mundo, que en Turquía no había. Había un sultán que mandaba como quería, que hacía las cosas que quería. Entonces, estos chicos, ya recibidos en diferentes profesiones, vuelven al Imperio Otomano y ven lo que estaba pasando con las minorías, con la Armenia. Mayor tributación por el hecho de ser armenio. Claro, esto hay que aclararlo. Este modelo musulmán medieval eran estados teocráticos que permitían minorías nacionales, pero cuando uno dice permitían minorías nacionales, dice, bueno, qué bueno que eran tolerantes. No, eran legalmente ciudadanos de segunda.
y por el hecho de ser armenio, o ser cristiano, o ser judío, le tenía que pagar al régimen musulmán dominante un impuesto diferenciado. Es como si acá agarráramos en Argentina una minoría determinada, de determinado origen, dice, bueno, vos me pagas a mí un impuesto especial, porque si no te mato. Y encima no era suficiente, ¿no? Estas cosas pasaban hace 100 años nada más, ¿no? Tomemos conciencia de lo que significa. Muy poco tiempo. Bueno, entonces ya en estos intelectuales, esta gente avanzada para lo que era el Imperio Otomano, se forman los primeros partidos políticos. Un partido muy significativo para los armenios es el Tashnaktsutun, donde también se empiezan a formar las primeras milicias, ¿no? Porque la opresión causa eso, la marginalidad. Entonces se empiezan a formar grupos paramilitares, partidos políticos, como dije, y a la vez estos grupos políticos, digamos, intelectuales, empezaban a mirar a Rusia, que era un poco más avanzado de lo que era el Imperio Otomano. La respuesta es clara. Se dan las matanzas hamidianas entre 1894 hasta los primeros años del siglo XX, donde se cobra la vida de 300.000 armenios. Por eso es importante decir que el genocidio no solo empieza en 1915. Ahora voy a abordar ese tema. La matanza de armenios empieza antes. Sigue en 1909 con las matanzas de Adana, que ahí se cobran 30.000 vidas, perdón. Y acá se da un quiebre en la historia de Turquía, que es, cae el sultán y llegan al poder los jóvenes turcos. Estos tres hombres, Talad, Enver, y por acá tengo anotado el último de estos genocidas, llamado... Este fue del Partido Unión y Progreso, ¿no? Este era el partido político en ascenso en Turquía que hace caer al sultán, se llamaba así, ¿no? Uno dice, mira qué lindo nombre, Partido Unión y Progreso. Bueno, estos eran los jóvenes turcos, y el término joven turco viene de ahí, justamente. Y estos son los que implementaron ya, yo te diría, en forma industrial y masiva el genocidio armenio. Estaba de antes, como vos decís, pero estos dicen, bueno, este es el momento de liquidarlos. Exactamente, el último era Kemal, que me había olvidado. Ojo que en primer momento los armenios ven esta revolución en el Imperio Otomano como algo bueno. Son jóvenes, con ideas europeas. ¿Qué puede pasar de malo? Puede haber una evolución, puede haber una mejora de la calidad de vida, puede venir para Turquía una forma de vida como se está empezando a vivir el mundo, ¿no? Pero no, nada de esto pasa. Turquía tiene pérdidas territoriales serias en los Balcanes, entonces típicos de estos regímenes totalitarios, ¿no? ¿A quién le echamos la culpa? Empieza a reflotar la idea del fuerte nacionalismo turco. Un ideólogo es Ziya Gökalp, es un panturquista, y él dice, bueno, ya perdimos los Balcanes, ya perdimos demasiados territorios, empecemos a mirar para Asia, empecemos a mirar para Rusia. Y a él le molestan las minorías. Entonces en Salónica, en 1914, se decreta la matanza organizada, sistematizada de armenios. Yo creo que ese Congreso de Salónica es un hecho fundamental para entender la suerte que correrían los armenios durante los próximos 7 años. Muy triste, porque primero, como bien decías vos, el 24 de abril se pone esta fecha, porque el plan estatal turco, la máquina del Estado turco, no sé si se puede llamar Estado, pero bueno, ¿qué hace? Desarticula la sociedad. Primero va por los intelectuales, va por los hombres, a los hombres los mandan al frente de batalla si es que llegan totalmente desarmados de la Primera Guerra Mundial. Una vez desarmada, esa sociedad culta armenia, digamos, que más entendía sobre ciertas cuestiones, queda lo más fácil: mujeres, ancianos y niños. Ellos son llevados al desierto, mueren en condiciones paupérrimas, enfermedades, sed. Algunos logran escapar. Yo, como Gonzalo Caiquian, soy prueba viviente de que eso existió. ¿Se entiende? Hoy ponía en Facebook que en el mundo la diáspora armenia tiene 11 millones de personas. ¿Cómo Turquía puede negar el genocidio habiendo 11 millones de personas diseminadas por todo el mundo? Es una locura. ¿Cómo llegamos a los 11 millones? A Estados Unidos, a Rusia, a Argentina, a Venezuela, Uruguay. Hay una sola explicación. Todos huyeron despavoridos de la guerra, de las matanzas. Muchos se quedaron en Oriente Medio,
gracias a las familias kurdas que lo salvaron, eso hay que decirlo. También en el desierto aparecía buena gente, campamentos, como también muchas nenas eran secuestradas, vendidas, cosas que pasan hoy en día. Hoy prendemos la radio, entramos a un sitio de internet y vemos que Estado Islámico, ¿qué hace? Vende a las mujeres. Bueno, esto no es novedad. Entonces, cuando nosotros decimos que falta reconocimiento, estamos diciendo que las cosas del pasado se repiten hoy. Ahora, existió un tribunal militar turco cuando pierde la Primera Guerra Mundial Turquía, en esta lavada de cara que le intenta dar otro genocida, porque es un genocida Ataturk, forma un tribunal militar. Kemal Atatürk, genocida, señores, ¿no? Uno lo recuerda porque fue el comandante de Galípoli. Dicho sea de paso, Gegenchat y Gonzalo, este 25 se rememora el 100 aniversario de la batalla de Galípoli, ¿no? Bueno, 500.000 muertos en Galípoli. Recordemos que fueron las fuerzas inglesas, neozelandesas y australianas contra las fuerzas de Alemania y del Imperio Otomano. Y el comandante de Galípoli fue justamente Atatürk, Kemal Atatürk, Kemal se llamaba en ese momento, después como fue héroe nacional, una suerte de Rommel, si yo tengo que hacer una comparación, cómo se lo podría haber visto a él o cómo se lo podría, y seguro se lo ve hacer. Vieron que en la Segunda Guerra Mundial estaba Hitler, el malo, bueno, pero había un general que era técnico, que no era nazi, que era Rommel. Así como Kemal Atatürk se lo ve hoy. Es más, como después fue presidente, dice, este fue el tipo que cambió Turquía. Pero acá Gonzalo Gejichian nos está diciendo, no señores, fue otro de los genocidas del régimen. fue otro genocida. Vamos a ser sinceros, al interior de Turquía trajo cambios. Se pasó del alfabeto viejo, que era un alfabeto árabe, con simbolismos, a un alfabeto occidental. Bueno, pero eso no es ningún progreso. ¿Por qué? ¿Por qué las letras tienen que ser occidentales? No, yo entiendo que él quiso cambiarle la cara a Turquía con respecto a Occidente, hacer una amnistía, por eso hace este tribunal militar, que es más que nada una vidriera para los europeos. Una mentira porque en ese tribunal militar ni estaban presentes los culpables, un hecho que es muy conocido, los culpables muchos, bueno, escapan a Alemania justamente. En la calle, en la década del 20, un justiciero armenio, Sogomon Tehlirian, mata a uno de los mentores del genocidio, Talat Pasha. Ese es el que firmó el decreto. Claro. El decreto de exterminio de los armenios en 1915. Curiosamente, Sogomon Tehlirian es liberado, o sea, no va a la cárcel por este hecho, por esta forma de hacer justicia por mano propia. Y acá nos metemos, cuando hablamos de Ataturk, nos metemos en otro problema, que es ¿por qué Turquía no reconoce hoy el genocidio? Y la figura de Ataturk es muy fuerte. Yo dije es un genocida, lo repito, todos los armenios opinamos lo mismo. ¿Se imaginan hoy para el gobierno turco tener que reconocer matanzas entre 1915 y 1923, más estos 3 últimos años, estando Ataturk al mando de la nueva Turquía? ¿Cómo se desmorona toda la educación de tantos chicos, de tantos grandes, diciéndole que esa persona que tanto les hicieron adorar en el colegio como un héroe nacional, era verdaderamente un genocida? Por suerte, yo tengo la sensación, hablando un poco de negacionismo, que la mentira turca se está acabando, y no solo internacionalmente, sino en el interior de Turquía. Ayer se dio un hecho que fue fundamental, a mí me puso muy contento, en Twitter, todo esto de las redes sociales. En Turquía era trending topic, pido perdón a los armenios. Así, pido perdón a los armenios. Hubo parte que lo tomó para la cargada, pero había parte de turcos, turcos que quiere recomponer esa visión con el pasado. Gonzalo, quiero hacerte unas cuantas preguntas personales. Sí. ¿Vos tenés identificados, quién llegó a Argentina, tus abuelos o tus bisabuelos? No, mis bisabuelos. Tu bisabuelo, ¿podés indicarme de cada uno el año, si vos lo tenés presente, más o menos? Más o menos yo te puedo decir que de parte de mi papá, la parte paterna de mi papá, llegó antes del genocidio. Eso es una particularidad, por ejemplo. La parte materna vino después, cerca de los años, antes de los años 30. También, todos llegaron de cero.
Está bien. Sí. ¿De qué lugar eran? ¿Eran todos de Turquía? ¿Eran de Armenia? ¿Eran de algún lugar del Medio Oriente? No, no, eran todos de Turquía, de la región de Hallén, fundamentalmente. La mayoría somos todos de Hallén. Tengo la parte de parte de mi mamá, la parte paterna, que esa sí es la que proviene de Beirut. Es decir, escapando del genocidio, se van a Beirut y de Beirut vienen para acá. Eso es tal vez un poco lo más interesante porque muestra un doble traslado, ¿no? Siempre escapando de la guerra y de la miseria. Bueno, Beirut, que es una ciudad que yo conozco, y conozco también Estambul, por supuesto, pero en Beirut está lleno de armenios. Puede haber, yo calculo, 150.000 fácil en todo el Líbano, pero además es una de las nacionalidades que reconoce el Estado libanés. El Estado libanés clasifica a las personas por su nacionalidad, en el documento figura la nacionalidad, que es muy difícil entender esto desde el lado occidental, pero si vas a la lógica del Medio Oriente, eh, los pueblos son anteriores a los estados. Entonces, en el Líbano el sistema electoral se basa en las nacionalidades, en las comunidades. Bueno, ¿las nacionalidades cuáles son? Musulmán sunita, musulmán chiita, druso, cristiano maronita, cristiano armenio, kurdo, griego ortodoxo, melequita, judío. Entonces son 18 distintas. Entonces vos sos un cristiano libanés y vas a tener el documento de un color y va a decir armenio. Entonces vos los ves, además es muy fácil identificar armenios en todo el Medio Oriente. En Israel también hay armenios, de luego en Palestina, en todos lados. Es una diáspora muy importante del mundo y además vos me corregirás, pero yo creo que en Armenia son 4 millones de armenios en este momento, ¿no? La situación, a mí me gustaría hablar un poco de lo que pasa hoy en día en Armenia, porque seguimos sufriendo las consecuencias del genocidio. Armenia es un país como Bolivia que no tiene salida al mar. Y no solo eso, porque en el caso de Bolivia tiene vecinos que relativamente son amigos, se llevan bien, pero Armenia está rodeada de países musulmanes. Al, al oeste Turquía, al este Azerbaiyán, con el cual mantiene una guerra hoy en día. Hay un cese al fuego que se viola constantemente por la región autónoma de Nagorno-Karabaj. Al norte tenemos a Georgia, que nosotros decimos, bueno, Georgia, un estado cristiano, tiene que jugar para los armenios. No, no, le hace el juego a Turquía, hay que decir a Turquía, Azerbaiyán. Ellos salvan su pellejo, ¿por qué? Porque también tienen conflicto con los rusos. Entonces, lo más fácil, bueno, nos juntamos con los turcos. Y, Vos sabés armenio en forma perfecta, hablás, escribís, de hecho recién me estuviste, este tema con el cual empezamos la transmisión, vuelvo a mi casa, vos leíste las letras en armenio. sí. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio San Gregorio el Iluminador, el que tiene la catedral en la calle Armenia, es conocido por la iglesia. Estudié desde que estuve en jardín hasta secundaria y pude culminar mi etapa en el secundario viajando a Armenia, como te comentaba antes. Una experiencia que es superadora. Yo recuerdo estar hablando por Skype con mi mamá y decirle, es como estar en mi casa esto. Los grupos que van a Armenia de Argentina, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuántos van? Se arman contingentes generalmente. Es raro. Y se puede, pero es raro ir a Armenia de manera solitaria. Se van contingentes. Nosotros fuimos con un contingente, ¿Cuántos eran? éramos 40 personas. No solo chicos, también habían adultos, gente relacionada con el colegio, gente que no tenía relación con el colegio. Y visitar Armenia es una experiencia. ¿Cuánto tiempo van? Nosotros estuvimos 7 días, que sinceramente es un país chico, pero te dan ganas de quedarte más. ¿Van a Nagorno-Karabaj, por ejemplo? Eso es cuando uno viaja por un poco más de tiempo, porque es una región que está un par de horas de Armenia. Creo que eso es lo que me queda pendiente, conocer Nagorno-Karabaj, que es Armenia. Nagorno-Karabaj es un territorio Perfecto. armenio. Te hago preguntas de carácter cultural. Eh, ¿La comida es muy diferente a la comida armenia que comías acá? Sí, sí, es diferente en matices, ¿no? Por ejemplo, el fatay abierto, que nosotros lo llamamos lesmeyún, en vez de ser chico como lo es acá, ya es grande, del tamaño de una pizza y finito, y con carne de cordero. Ahí es carne de cordero, no hay vaca en Armenia. Sí, la comida es un tanto diferente. Nosotros tenemos, digamos, las recetas de la Armenia occidental, perdón. Así que cambia, la verdad que cambia. Y volviendo a un tema que no te pude Pero te responder. sentías que estabas
con tu propio pueblo allá. Sí, totalmente. Y además es un poco triste lo que pasa en Armenia hoy en día. Armenia es un país donde su capital, Yerevan, está muy desarrollada, pero cuando uno va al interior, empieza a ver que no hay ni siquiera desarrollo, se viven situaciones verdaderamente muy tristes, primero por las condiciones geopolíticas que estoy marcando, y después porque también se puede disentir con las conducciones políticas que hay. El aeropuerto de Armenia es una concesión que está en manos de Eurnequian, ¿no? Ernequian, que la verdad que es un ídolo para lo que somos los armenios de acá de Argentina, porque él invierte fuerte en Armenia. Él es un armenio que de verdad se involucra, el aeropuerto, tiene distintos tipos de negocios, tiene viñedos. Esto te lo quiero comentar. Quien dirige el aeropuerto de Armenia para Eurnequian era un compañero nuestro del UPAU, de la agrupación universitaria liberal que tuvimos en los años 80, de la Facultad de Económicas, Juan Pablo Jejichean también. El apellido tiene una pequeña variación con el tuyo, pero es muy parecido. Recuerdo una vez haber hablado con vos, Carlos, y que me preguntaste si era algo mío y yo te he dicho que no. Sí, hay mucha gente armenia y no armenia que vaya a trabajar. No es que solo se usa recurso humano armenio, si bien le dan mucho empleo a una sociedad armenia que necesita empleo, porque es el problema, mucho desempleo, no hay índice de crecimiento económico y la verdad que Arnequian da una mano que es fundamental. Otro líder que si bien no es argentino, pero en lo cultural siempre fue como un gurú, es Aznavour. La diáspora armenia tiene mucha gente conocida, como tiene gente conocida que se involucra, como en estos dos casos, también tiene gente conocida que no se involucra. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante es trabajar por lo que hoy nos queda de Armenia, porque nos necesita Armenia. No es un país como puede ser Israel, que también sufrió cosas horribles a lo largo de su historia, pero hoy en día tiene un desarrollo económico bastante importante. Armenia necesita inversiones, muchas veces está atado a las decisiones rusas, hay una relación carnal con Rusia. Ahora Armenia se unió a la Unión Aduanera que acaba de crear Putin, muchas veces porque no hay otra alternativa, Carlos, porque porque Rusia tiene su base militar por unos largos 40 años todavía en Armenia y porque es nuestra esperanza de que vamos a tener una respuesta ante un ataque enemigo. Es la verdad esto, acá no hay vueltas. Pero básicamente el peligro es Azerbaiyán. Azerbaiyán y Turquía tienen un lema: un Estado, dos naciones. ¿Se entiende? No, perdón, me equivoqué yo ahí. Dos estados, una nación. ¿Se entiende? Dos estados, una nación, te entiendo. Ese es el lema que tienen ellos. Son países muy hermanados, con un odio a los armenios increíble. Muchas veces, tanto Erdogan como Ilham Aliyev, dos autoritarios, han dicho que los principales enemigos son los armenios para ellos. Y bueno, y hoy en día en la línea de contacto entre Armenia y Azerbaiyán sigue habiendo muertos de un bando y del otro, y es una situación a la cual las potencias miran de reojo. Hasta creo que les conviene que ese punto de conflicto siga vivo. Me interesa saber, Gonzalo, en la educación primaria y secundaria tuya, en el colegio armenio que acabas de nombrar, donde varios que no somos armenios hemos ido a comer, porque se organizan cenas abiertas al público general y siempre nos encontramos con los chicos que están juntando fondos para hacer el viaje de fin de curso a Armenia. Así que varias veces he asistido, maravilla de lugar, maravilla de atención. Me interesa el tema del genocidio. Ustedes lo empiezan a estudiar en la educación armenia privada, en el primario, en el secundario. ¿Cómo se desarrolla? Todos los años se habla del tema. ¿Existe suficiente conciencia de eso? Gracias a Dios es un tema que desde chiquitos nos inculcan la memoria y que buscamos justicia. Eso es. A nosotros nos encienden la llama del armenio porque sabemos que todavía hay un conflicto sin resolver para nosotros. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver a lo largo de esta conversación en qué consiste la reivindicación. Yo tengo algunas ideas, después las voy a compartir con vos. Bueno, la verdad que me sorprende gratamente todo lo que conocés, ¿no? Evidentemente del conflicto
que tiene Armenia, digamos, en el lugar donde está, que es el Cáucaso, ¿no? Y todos sus países vecinos, ¿no? Yo de alguna manera quería, digamos, dar una óptica, digamos, un poquito más, cómo circunscribir el conflicto en la historia hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. Es decir, lo primero que me parece interesante analizar es ver dónde está geográficamente Armenia. Para mí Armenia es uno de los pocos pueblos que desde el comienzo de la humanidad ha estado de alguna manera en el centro de conflictos importantes desde el punto de vista geográfico, étnico y político. Algunas cuestiones tienen que ver con su localización geográfica y otras cosas tienen que ver con sus posturas políticas adoptadas a lo largo del tiempo. Es una serie de circunstancias que uno no sabe si estaba en el centro de conflictos que lo rodeaban o en realidad era el lugar donde se reunían todos los conflictos de la región. Pero la verdad es que vos ves que está entre Europa del Este, es el puente de tierra entre Europa del Este y Asia, y es el puente entre lo que es el reino ruso o toda Rusia y el Medio Oriente. O sea, está en la ruta de las especias y en la ruta del combustible. Y a su vez, a lo largo de la historia, Armenia tuvo contracciones y extensiones territoriales importantes. Es decir, hubo épocas en donde creció territorial y militarmente y hubo épocas donde se contrajo. A su vez, no hubo imperio que no la haya dominado y no hubo imperio del cual no se haya liberado. Entonces, si vos vas desde el inicio casi de la humanidad, estuvieron, digamos, bajo el dominio del Imperio Romano. Cuando se partió, quedó del lado del Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla. También estuvieron bajo el yugo del Imperio de Bizancio. Entre el 190 y el 65 a.C. estuvo el reino de Armenia, que fue de alguna manera un reino autónomo, que tuvo una etapa también de brillo y de expansión territorial, ¿no? Y después ya estamos un poco más cerca, en la Edad Media, lo que nosotros conocemos como Edad Media. Armenia adopta, ¿no?, la religión católica y participa, como en todas las cruzadas, era el aliado en Medio Oriente, en la zona del Cáucaso, de todas las cruzadas. De hecho, yo creo que Gonzalo nos va a corregir. Los armenios, yo siempre los he escuchado decir que los primeros que reconocieron a Jesucristo como el Mesías fueron los armenios, ¿no? Así que el abrazamiento del cristianismo en la Edad Media creo que tiene antecedentes. A ver qué dice el amigo. Sí, pero sin lugar a dudas. De hecho, no solo que pueden haber sido los primeros cristianos, que fue Judas Tadeo, y el otro era de los apóstoles que fundaron la iglesia armenia, fueron Judas Tadeo y el otro Bartolomé. En este momento no recuerdo. No me Judas acuerdo. Tadeo es el más conocido. Bueno, más... y después había otro más, eran que dos, no me acuerdo, eran 2 de los 12 apóstoles. Sí, hay que destacar que Armenia es el primer país del mundo que adopta el cristianismo como religión, ¿no? En el 301 después de Cristo, obviamente. Exacto, es decir, además lo adopta como nación, porque en otros lados se predicaba, pero formaban parte de minorías religiosas, ¿no?, que después, al lograr conversiones de determinados reyes, se expandía. Me gusta porque decís como un valor que está bien la religión estatal. Yo comparto con vos, ¿no? Pero alguien que se pone ultraliberal dice que espantoso la religión del Estado. Pero bueno, vos lo has dicho como algo bueno, que, por lo menos hace 1700 años. Bueno, pero acá la provincia de Salta adoptó la religión católica dentro de los colegios públicos. ¿Cuál es el tema? O sea, digo, a ver, yo a lo que voy es lo siguiente: la relación del Estado con las religiones tiene que ver con la cultura de cada nación. Estoy haciendo una descripción, o sea, la descripción es que la nación, digamos, o la comunidad que tenía un autogobierno, que adopta, digamos, por primera vez la religión católica en ese Estado, y por lo tanto, al ser religión de Estado, tenía todos los medios para expandirse y para imponerse entre sus ciudadanos, fue Armenia. Entonces, claro, cuando vienen las cruzadas,
300, 400 años después, lógicamente que Armenia era importantísimo, el pueblo armenio, en las cruzadas, pero así como fue el primero, también fue el último y el único que quedó cuando fue la expansión del mundo musulmán. Entonces, en medio del mundo musulmán quedó clavado Armenia, que de hecho tuvo tantas dominaciones y se resistió tantas veces que ya en esa época se produjo el fenómeno de dispersión del pueblo armenio en toda la zona del Cáucaso y más al sur, sobre los territorios de lo que es hoy el norte de Irak, Siria y demás, que los llegó a dominar inclusive en la época de los reinos en un momento. Por lo tanto, la expansión territorial del pueblo armenio era a veces igual, a veces menor y a veces inferior de la localización de su pueblo. Es decir, la nación o el Estado a veces contenía a todos los armenios y a veces no. De hecho, el genocidio armenio se dio cuando el pueblo armenio estaba dividido sobre dos dominaciones, el imperio ruso, previo a la revolución bolchevique, y el imperio otomano, previo al nacimiento del Estado de Turquía como tal, que nació, como bien describió recién, ¿no?, después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este contexto se da el genocidio, pero tampoco es que de golpe vinieron los tres jóvenes turcos y dijeron, bueno, los jóvenes turcos vinieron como una revolución interna dentro del Imperio Otomano, aprovechando la debilidad del Imperio Otomano después de un año de guerra que ya venía, la Primera Guerra Mundial. No nos olvidemos que empezó en el año 1914, en agosto de 1914, que fue el evento del Imperio Austrohúngaro. En ese primer año, digamos, lo que era quienes lanzaron la guerra eran tres, si se quiere, imperios, entre los cuales estaba el italiano. O sea, el Imperio Austrohúngaro lanzó así, después se cambiaron de bando, pero lanzó el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, y los tanos empezaron primero. Después los tanos se fueron y entró Bélgica y entró el Imperio Otomano en ese bando que es el bando perdidoso de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aprovechando de que las fuerzas del Imperio Otomano estaban comprometidas y les iba mal en la Primera Guerra Mundial, entonces ahí este nacionalismo turco, ¿no?, toma parte del territorio actual de Turquía, ¿no?, y empieza a tratar de controlar, digamos, políticamente la zona. Y el pueblo armenio hizo lo mismo también, y acá viene el porqué de la excusa de Erdogan, de hoy y de muchos que le precedieron, por supuesto, cuando rechazan la existencia del genocidio. Que yo adelanto que yo creo que fue un genocidio, una barbaridad, o sea, no estoy en otra teoría, para mí fue un genocidio. Lo único que trato de explicar es cómo se produce, por qué toman la decisión de hacer un genocidio, o de hacer esa limpieza étnica, esa yihad, digamos, para usar términos modernos, en contra de los armenios en el territorio turco. El Imperio Otomano era un imperio multiétnico, o sea, no solamente tenía musulmanes, sino que también tenía otras comunidades, varias de las que vos nombraste, entre los cuales los kurdos, por ejemplo, también había kurdos en el Imperio Otomano. Y entonces también los armenios aprovecharon la debilidad que provocaban los bolcheviques dentro del Imperio ruso para iniciar su revolución, pero del lado ruso le fue bien. Y fundaron entre 1918 y 1820, que duró esos 2 años nada más, la primera república, digamos, en sentido un poco más moderno, de Armenia. En cambio, la resistencia en territorio turco, digamos, fue de otra naturaleza. Es decir, se encontraron una especie de Bashar al-Assad, digamos, en Turquía, y se encargó de los jóvenes turcos de exterminar a los armenios. Por supuesto que los armenios no aceptaron, no pusieron el cuello alegremente, porque como acá indicaba, tenían milicias, estaban organizados, tenían líderes políticos. De hecho, había 50 líderes políticos intelectuales y profesionales en Estambul cuando los tomaron la primer tanda, digamos, en 1915. Entonces, el pueblo armenio prestó una resistencia fuerte a este impulso de exterminio de los turcos, pero claro que perdió.
Ahora, el hecho que se hayan resistido no significa que no haya habido un genocidio. Justamente Erdogan lo que dice es que en realidad el imperio estaba como medio anárquico, el imperio otomano, había lucha entre las etnias, y bueno, que uno pierda no significa que el resto no haya sufrido bajas también. Es como que decir, hubo una especie de guerra civil, los que pusieron más muertos fueron los armenios, pero ¿por qué el Papa señala solo a los cristianos? Está haciendo una discriminación positiva a favor de su grey, digámoslo así. Ahora, para seguir comprendiendo la naturaleza del conflicto, me parece que hay que ahondar un poco, no voy a repetir el escenario de la salida, digamos, de por qué en la salida del genocidio no se reconoció, sino por qué a 100 años del genocidio sigue sin reconocerse. Porque esto ya lo explicaste perfectamente, es decir, quien de alguna manera trató de reconstruir y modernizar una Turquía mirando al Mediterráneo y no al Mar Negro, o sea, buscando el desarrollo de Europa y no, digamos, lo que es la zona de Medio Oriente, que estaba muy golpeada, y además para ser acreedora del Plan Marshall, que es otra cosa que también recibió fondos, Turquía, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, todo eso requería una serie de prerequisitos, ¿no? Entre los cuales muchos de ellos Turquía los cumplió, entonces los obtuvo. Pero hoy por hoy, digamos, no hay ninguna razón, no hay ninguna razón, digamos, que lleve a convencer en forma terminante de por qué no asumen de que hicieron un genocidio en esa época, en el nacimiento del Estado turco, porque en realidad lo único que no hay una interrupción del Estado, esto no es como la Revolución Francesa que terminó la corona y nació un gobierno totalmente distinto. No, acá hubo una continuación, digamos, entre el Imperio Otomano y lo que es hoy Turquía. Pero hoy vos tenés una Turquía que aspira a la Unión Europea y a su vez, ¿me querías decir? Sí, ese es un punto que quería tocar, el tema del ingreso de Turquía a la Unión Europea. Es importante saber qué pasa con los países europeos. Le dicen, está bien, vos querés entrar a la Unión Europea, pero tenés un tema pendiente con tu pasado. ¿Cuál es? El genocidio armenio. Perfecto. Ahora, Europa, eso, lo usa como un pretexto para que Turquía no entre, porque si Turquía entra, entran 80 millones de habitantes turcos a la Comunidad Europea. Porque de verdad no se ven grandes avances, salvo este año, en el reconocimiento por parte de Europa. El Parlamento Europeo sacó una resolución el otro día, Austria y Alemania hicieron lo propio en estos días, pero hasta ahora era muy tibio, era fíjate lo que tenés en tu pasado, porque así no vas a entrar. Yo creo que eso fue un pretexto. Este año se vio plasmado en acciones positivas, ¿no? Lo quería destacar esto, que en algún momento lo quería decir, ¿sí, Germán? Bueno, justamente el problema es que ahora tiene un gobierno, ahora tenés el tema del genocidio armenio, se dan los 100 años del genocidio armenio cuando justo el presidente de Turquía se muestra bastante cerca de ISIS. Entonces, ISIS está ejecutando, ¿no?, cristianos en Etiopía y en el mismo lugar, en el mismo teatro de operaciones de Medio Oriente, y a su vez Erdogan ha sido muy lerdo para ayudar a los kurdos que salían de Kobane, huían de Kobane, ha sido muy rápido para dejar pasar los aportes de ciudadanos europeos a las fuerzas de ISIS, ha sido muy controlador de los apoyos de armamento y demás pertrechos para pelear contra ISIS a través del territorio turco, y todo esto Occidente toma nota. ¿A qué me refiero? A su Occidente, que es Europa. O sea, el Occidente de Turquía no es Estados Unidos, es Europa, digamos, el primer escalón que quieren de alguna manera subir. Entonces, cuando hoy el Papa le dice el tema del genocidio armenio, en realidad no le está diciendo reconocer el genocidio armenio, es mirá por dónde te va a venir la presión internacional si vos te alineás con ISIS. Porque le van a admitir que sea neutro, pero no que esté a favor. Y a su vez, el tema de reconocer, yo creo que tenés razón de que el tema de reconocer el genocidio con los armenios no puede ser un prerequisito para entrar. Y además, si lo reconoce, escúchame, después lo que pasó con el holocausto de los judíos en la Alemania nazi, ¿qué problema hay ahora con esto que no solo que fue anterior,
sino que además ni siquiera fue en territorio europeo. Yo entiendo la mentalidad turca. ¿Por qué no lo pueden reconocer? Son dos motivos. Y te lo voy a dar en porcentuales. 70% honor y orgullo nacional. 30% plata. Cuesta mucha plata el reconocimiento armenio. ¿Cuánto cuesta cada muerto? Multiplica. Un millón puede ser $500.000. $500.000 por 1,5 millones. Hay que ver cuántos trillones te da eso, cuántos billones en términos nuestros. Hace poco hubo un estudio, más o menos las pérdidas económicas y la recompensación que tendría que percibir Armenia sería cerca de $4.000 millones. Un estudio que se hizo hace muy Pero poco eso no tiempo. existe, eso es una poca plata, cifra insignificante. pero Estoy hablando de cientos de miles, porque es una cosa impresionante, porque no es el valor vida nada más, son los bienes materiales, hay cuestiones morales, no es nada, 4.000 es como para sentarse a conversar. En la primera reunión, vamos a suponer que se arme, ¿quién va a representar acá? Yo creo que tiene que haber dos entidades, la República de Armenia Moderna y representantes de las comunidades armenias de todo el mundo. Entonces yo me imagino, no ahora, año 2025, cambió el demente este de Erdogan, no está más, hay otro, razonable, bueno, señores, de adelanto, para iniciar las conversaciones depositan $4.000 millones y después vamos a ver caso por caso. hace unos años se intentó esa idea nefasta de establecer protocolos entre Turquía y Armenia para un acercamiento. Los protocolos hablaban de muchas cosas, pero sobre el tema genocidio, ¿qué proponía Turquía? Proponía una junta de historiadores. Carlos, ¿vos te imaginás si Armenia acepta que historiadores se pongan a estudiar una verdad que el mundo casi en su totalidad reconoce? Es una locura. Armenia, gracias a Dios y desde la diáspora, se hizo mucho hincapié en que esos protocolos no prosigan, porque eran una locura para la identidad armenia. Bueno, vos sabés que el gobierno de Irán, el régimen de los ayatolas, que se divirtió en los últimos años hablando del holocausto nazi contra los judíos, dice, no, acá hay que hacer una comisión de historiadores para ver la verdad, que encima ellos no tienen nada que ver, o sea, no hay participación iraní en eso, pero la Junta de Historiadores es muy de desequilibrados mentales políticos de la zona, no hay, ¿qué Junta de Historiadores? Están las evidencias por todos lados, están las historias, lo que vos dijiste, las historias de la diáspora armenia, donde cada uno de los que ahora vive tiene lo que le fueron contando por 3 o 4 generaciones. Sí, pero además hay un tema, ¿no? Acá también hay una secretaría para escribir la historia. Igual no tenemos los problemas que tiene el pueblo armenio, ¿no? Pero, a ver, para mí hay un tema de orgullo nacional que es más importante que el dinero, quizá más del 70%, digamos. Está ese tema. Pero con el tiempo, o sea, Turquía se ha occidentalizado más económicamente que culturalmente, y más políticamente que culturalmente. Y el proceso que lleva va en ese sentido. Hoy día las tensiones que hay entre Rusia y que está dentro de la Comunidad Económica Europea, por supuesto, y el resto de Europa, digamos, y el fuerte apoyo que le da Putin a Armenia todo el tiempo, no solo porque base militar, no solo que porque está en el Tratado de Protección Nuclear, además. O sea, Armenia no la va a tocar ISIS dentro de su territorio por dos razones. Una, porque no se van a querer enfrentar a los rusos, y otra, porque tiene cobertura, no tiene material, porque es cristiana. Entonces es muy difícil de que entren ahí. Pero, digamos, el reclamo, digamos, del tema del genocidio de Armenia, tampoco es un reclamo que sea 30% económico. Yo creo que no es tan económico el reclamo. Y hay un arreglo muy fácil, digamos, para Armenia, que no le sale un peso a Turquía, que es reconocer el acuerdo de la salida de la Segunda Guerra Mundial por el cual a Armenia le daban salida al mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué plata te voy a dar? Al tartaranieto, recontra tartaranieto del que murió en una época que no estaban registrados, no había registro civil de los armenios, salvo de Fuente Armenia, por los bautismos, por la famosa fe de bautismo de iglesias que además fueron todas destruidas. Entonces, para mí
el tema de la salida es una salida política global que tiene que englobar de alguna manera la entrada de Turquía a la Unión Europea, porque no van a adelantar un reconocimiento y una salida armada a Armenia para que después le digan, bueno, pero ahora quiero que te tiñas de amarillo, ¿viste? Es decir, no va a ser así, me parece. Creo que falta muchísimo para que esto sea reconocido. Me da la impresión que falta muchísimo, porque faltan dos temas. Falta la distensión de Rusia dentro de la Unión Europea y falta digamos, el que suba al poder otro perfil, digamos, que no sea Erdogan o herederos de Erdogan al poder de Turquía. Yo la verdad que lo veo verde, y sobre todo lo veo verde también con el conflicto de ISIS, ¿no? Vos fíjate que el 21 de septiembre del año pasado le destruyeron un monumento que está en el desierto de, claro, que no es solamente un monumento que conmemora de alguna manera el genocidio armenio, sino que fue la ruta donde más armenios murieron de hambre en el desierto, y en ese lugar había muchas víctimas, o sea, muchos restos de víctimas del genocidio armenio. Entonces, hay un interés manifiesto de la yihad islámica de seguir en la línea, ¿no?, que venían, si se quiere, los tres jóvenes turcos. Entonces, y Erdogan abreva en esa línea, es la línea más moderada, si se quiere, de esa raíz. Pero es esa línea la que tiene que ser sustituida políticamente en Turquía, porque no es un problema del pueblo turco, es un problema de la élite política turca, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que me da la impresión de afuera, ¿no? Sin conocer mucho, digamos, pues no soy turco, no soy armenio, nada, de la lectura de diversas fuentes y un poco lo que a uno le parece. Gonzalo, ¿has ido a Turquía? No, no he ido, pero tampoco desecho esa posibilidad. Lo que pasó en Turquía no tiene que ver con la sociedad civil de hoy. Turquía es un país muy lindo, es un país lindo, Estambul. No, pero uno puede ir igual porque mira, acá estoy, ¿sabes qué? Vos me rajaste de acá, mataste a la familia mía, acá vengo, ¿cuál es tu problema? Sí, sí, entiendo esa Yo postura. hago esas cosas, te aviso, ¿eh? Cada vez que tengo conflictos históricos con algo, a propósito voy. A diferencia, dice, no, yo acá no vengo por lo que sufrió mi familia, no. Justamente voy. No, el tema de Israel cuando tuve una herida en la franja de Gaza, no, pero eso es otra cosa. No, pero por ejemplo, hay muchos judíos que nunca pudieron volver a Alemania, otro que no puede ir a Polonia. Yo fui 2 veces a Polonia. Está bien que yo no soy de ahí originalmente, yo soy del Medio Oriente, más cerca de donde venís vos, Gonzalo. Entonces tenemos otra mentalidad. Estamos como muy acostumbrados al quilombo, ¿viste? Pero, de todas maneras, si yo estuviera sensible por algo que lo estoy, más motivo para ir. No, yo creo que por el plano emotivo sí volvería al pueblo de mis abuelos, volvería a Hayán, si bien no está más indudablemente en territorio armenio, pero volvería porque el emotivo sería muy lindo. Y no creo, no hay que mezclar las cosas. Iría porque la presencia armenia en Turquía, si no hubiese pasado todo esto, está la presencia armenia, hay armenios en Turquía, en Estambul, tienen representación religiosa. Al contrario, me pareció una buena forma, como decís vos, de que acá estoy presente y que hay que empezar a remediar un poquito el pasado para ver hacia adelante y con la sociedad turca y la sociedad armenia, la diáspora, empezar a trabajar en algo que nos mire de cara hacia el futuro y no en el resentimiento del pasado. ¿Cómo se dice diáspora en armenio? Chemkier. Chemkier significa no sé, no, la verdad no sé cómo se dice diáspora en Armenia, ahí me complicaste. Pero la diáspora te dije, 11 millones de personas, la mayoría está en Rusia, en Estados Unidos. En Estados Unidos la colectividad armenia es muy importante. Que lo que pasa es que en Estados Unidos cualquier comunidad extranjera que va trabaja y le va muy bien. La verdad que es un golazo. No falla nadie en Estados Unidos. Sí, el que nos falla es Obama. Obama, esto anecdóticamente también, antes de ser presidente, él dijo lo que pasó en Armenia, perdón, en el Imperio Otomano fue un genocidio. Desde que asumió como presidente, todos los 24 de abril habla de gran masacre.
todos los años, uno tras otro, habla de Gran Masacre. Voy a decir que no se anima a usar la palabra genocidio. No se anima. Yo te leo a vos en tus columnas, Carlos. Sé que Obama no es un muchacho que vaya para adelante. Y en este tema, lamentablemente tampoco. Es un canalla. Obama es un canalla. La verdad que sí. Bueno, pero lo curioso de Estados Unidos es que vos tenés 42 estados de los 50 que sí dicen que es un genocidio. Exactamente. Esto es lo gracioso, ¿no? Si en algún momento lo van a invitar al presidente de Armenia, ¿viste? Al Congreso, como hicieron Bueno, Israel tampoco dice que es un genocidio. Bueno, eso es cierto, es cierto. Hay un montón de políticos que obviamente dicen que sí. Y llegó la hora de pasarle la cuenta a Turquía, que se ha portado muy mal en todo. El tipo Erdogan es nefasto. Bueno, has traído un tema musical para hoy, ¿no? Contanos de qué se trata. He traído un tema musical. La canción se llama Sardarabad. Los intérpretes son los famosos System of a Down, que la tocaron ayer, claro, en la Plaza Central de Armenia. Una versión acústica hermosa, un montón de gente. Son chicos armenios los que tocan y llevan también la armenidad muy a flor de piel. Hicieron un documental que se llama Screamers, que es en torno de ellos, de sus giras y cuentan la historia familiar. Una versión hermosa, si bien, como te decía antes, las canciones de esta época son muy tristes, quería traerla porque es una versión muy linda y además Sadrabad habla un poco del espíritu patriótico armenio, porque Sadrabad fue una lucha que se libró en la Armenia oriental, donde las milicias armenias repelieron el ataque turco. Y bueno, es muy emotivo, mismo el monumento en Sadrabad, que queda a unos 100 kilómetros de Armenia, que yo estuve ahí, es un lugar donde se te pone la piel de gallina porque sabes que ahí, gracias a esa batalla y a otras dos más, Armenia hoy sigue en pie. Bueno, vos sabés que yo iba a estar hoy en Armenia, te quiero aclarar. Hoy, 24 de abril, en el mes de enero o febrero dije, voy a confirmar un viaje y sin embargo no me dio el tiempo, así que por lo menos hoy estamos aquí con vos, Gonzalo, rememorando y pidiendo reconocimiento, reparación y justicia por el genocidio armenio. Bueno, la banda esta, System of a Down, el cantante es libanés, creo, y el resto de la banda, los otros tres, son armenios. Vienen de California y la verdad, sí, anduvieron por todos lados, pero digamos, el cantante también es armenio. Ah, vos sé que yo pensé que era libanés. Bueno, y yo le conozco toda la discografía. Es un cantante espectacular y el tipo, y tiene también hay una película de un armenio canadiense que se llama Ararat, que también cuenta de alguna manera el genocidio armenio. Pero, ¿cómo sabes todo esto vos, Chat? Bueno, uno no solo se dedica a leer los diarios, ¿viste? Yo escucho mucha música, hay unos temas espectaculares de esta banda. Además, hay un álbum solista del cantante que se llama Serj Tarkian, que es impresionante también. Es casi acústico, te diría. Para los que no les gusta la música tan fuerte, es casi acústico. Bueno, vamos entonces con este tema. Repetime el grupo y repetime el nombre. System of a Down, Sardarabad, desde Yerevan. En este 24 de abril del año 2015, en el aniversario número 100 de lo que se considera el inicio de la masacre otomana al pueblo armenio.
Amigo, bueno, después del bloque aquí con el forista amigo de Facebook, no dije de dónde lo conocía, o sí, lo dije, la verdad que no me acuerdo. Gonzalo Jejichian es un forista de Facebook, tiene 20 años de edad, es armenio-argentino, armenio-armenio. Bueno, estamos con Germán Jejenchat, como siempre, en este 100º aniversario del inicio del genocidio otomano. Y bueno, también este es un fin de semana importante, Jejenchat, a nivel ya República Argentina. La verdad que yo tengo bastante expectativa y me gusta porque como no soy del PRO, no sé, por la duda que alguien no lo sepa, yo del PRO no soy, ni lo quiero ser, ni lo voto, pues lo más mínimo, no soy votante del PRO, pero me parece interesantísima la interna que han armado Michetti contra Larreta contra Michetti, ¿eh? Así que nos vamos a divertir en el escrutinio. Voy a estar, bueno, a las 6 de la tarde supongo que voy a estar en una escuela monitoreando cómo salen los votos, no por supuesto representando a ninguna fuerza del PRO, y después vamos a seguir minuto a minuto todas las alternativas del escrutinio del domingo. El cierre de campaña hoy incluyó un hackeo de la página de gobierno de la ciudad y una pegatina con la misma, digamos, propuesta gráfica, que es una foto de Larreta enfrentándolo a Favaloro con la carta que le mandó a Favaloro cuando estaba, creo que en el PAMI, si mal no recuerdo. O sea, ¿eso es el final de la propaganda sucia de Gabriela Michetti, me está diciendo? No, puede ser de ellos mismos también, ¿por qué no? Si ellos consideran, depende cómo uno lee que pega, digamos, ese tipo de acciones. Yo la verdad no me la imagino a Gabriela, básicamente ni siquiera con la infraestructura para hacerlo, porque pegar a escondidas esos carteles en la capital es prácticamente imposible. Y hackear la página de gobierno de la ciudad, más difícil todavía. Entonces, yo me inclinaría por pensar de que, digamos, fue una operación que no ha sido hecha por Michetti, nada más. No voy a indicar quién me parece que fue, porque la verdad es que en una PASO con tantos participantes interesados, digamos, de que Larreta no llegue a ser jefe de gobierno, cualquiera puede ser. ¿Tenés alguna idea de lo que va a pasar el día domingo desde el punto de vista de tu proyección electoral? Mirá, al igual que en Santa Fe voy a arriesgar, es decir, yo en Santa Fe dije que ganaba el PRO por un hocico, fue así, y acá yo creo que va a ganar Michetti, pero no por un hocico, creo que va a ganar por una cabeza. Un poquito más, pero no va a ganar por 5.000 votos, por ahí un cero más. 50.000 votos, digamos que es un 2,5%. El tema también es cuántos votos suma el PRO. Yo creo que los dos lemas del PRO van a sumar más del 50%, pueden sumar 51, 52%, van a estar arriba del millón de votos, o alrededor del millón de votos a la sumatoria de Michetti con Larreta, y bueno, eso puede salir 520.000 a 480.000, vamos a hacer, o 470.000 a 530.000, más o menos por ahí debería andar. Hay una campaña muy fuerte para mostrar como ya ganador a Horacio Rodríguez Larreta, a Sombrilla Larreta, como yo le digo, porque tiene esas sombrillas amarillas, viste, que ponen en las plazas, pero te digo la verdad, no le creo a nadie. Los encuestadores son una manga de mentirosos, porque simplemente en lugar de medir lo que ven, sirven para hacer propaganda, como si la gente fuera a votar lo que las encuestas dan. Mira, yo lo que veo es normalmente para saber cómo va a salir la cosa hay que ver cuál es la estructura de esa sociedad que va a votar. O sea, cuál es la demanda de representación. Entonces, la demanda de representación vos tenés los sectores tradicionales arrinconados sobre la General Paz, viste, o sea, de la General Paz para afuera, para el río, que lógicamente es el lugar fuerte de Rodríguez Larreta. Y vos tenés el eje de Rivadavia y en la zona sur, que es donde tiene que descontar. O sea, para mí el lugar fuerte, me parece, ¿no? Digo, una opinión nada más, que el eje Rivadavia va a ser ganado ampliamente por Michetti, que la zona de Palermo y Belgrano va a estar palo y palo,
y que el sur va a estar palo y palo, pero por otras prácticas. Entonces, a mí lo que me parece es que es eso. Yo creo que Macri aprendió en el 2003 que no puede descuidar el sur, porque se lo dan vuelta en 2 segundos, y ahora el oficialista es él. Y a su vez, la franja de Belgrano la tiene, te diría que peleada, lo que es Belgrano, Palermo, viste, la 14, la 13, la ex 17 creo que era, si mal no recuerdo. En fin, toda esa franja, ¿no? Es la franja fuerte, digamos, de la línea dura del PRO, ¿no? Bueno. Y del otro lado está el campo popular, digamos, la parte de Michetti, que obviamente es más fuerte, y además hay una cosa que yo he percibido, la amplitud del voto de uno y de otro. Es decir, gente que no votó al PRO antes, o sea, yo no veo que sume, digamos, no he escuchado gente de otro palo que diga, no, ahora va Larreta, yo lo voto. Pero sí he escuchado gente, mucha, no poca, que dice, no, ahora que va Michetti sí voy a votar. O sea, yo digo, nada más que por ese efecto que lo he podido más o menos, viste, corroborar en la calle, es que me da la impresión de que Michetti lo que puede llegar a perder con el voto duro tradicional del PRO, ¿no? El que fue a la cena, digamos, lo puede compensar con todo esto, ¿no? Que es la que está sumando un sector al PRO. ¿Qué sector? El sector que para quien Larreta es impermeable, ¿viste? O sea, o sea, Larreta no está sumando más y nuevo al PRO. Es decir, hay mucha gente que le gusta la gestión, pero no te voto. Ahora, con Michetti sí, ese fenómeno se produce. Gonzalo, ¿querés opinar sobre las elecciones, manifestar tu preferencia, analizar lo que vos quieras? No, mi preferencia claramente es por el PRO. Perdón, Carlos, pero bueno. No, ¿cómo perdón? No, cada uno piensa lo que piensa. Yo creo que mi experiencia, te voy a ser sincero, es trabajando desde adentro. Yo tal vez llegué a trabajar al gobierno de la ciudad, no muy de acuerdo con esta gestión. Eso. Vos sos funcionario ahora, sos empleado, ¿en dónde estás trabajando? Yo trabajo en la Secretaría Legal y Técnica. Sinceramente lo que vi desde adentro es maravilloso. Hay una modernización de todo lo que es la burocracia, que es increíble, la digitalización de los procesos administrativos, donde lo que yo veo es transparencia, ganas de trabajar, y bueno, claramente con todas estas cualidades que estoy dando, mi voto va a ir para Rodríguez Larreta, porque yo creo que es la continuidad. Y después porque creo en los merecimientos. Una persona que estuvo tanto tiempo trabajando desde adentro, no como vicejefe, no como jefe de gobierno, sino como jefe de gabinete, es importante que se reconozca tanta labor con el voto del que cree que el PRO lleva bien la ciudad. Creo que lo debería votar a él, eso es lo que voy a hacer yo, y que sería un muy buen jefe de gobierno en el sentido de que nos traería mucha innovación para la ciudad. ¿Gana fácil o la ves peleada? No, fácil no hay nada. Yo creo que la gente compra y ve en Gabriela una figura de honestidad, de transparencia para lo que es la política. La gente está muy cansada de los políticos manchados con cosas del pasado. Pero creo, si bien no creo en los 6 puntos que hoy salió a decir La Nación, va a ganar Larreta. Yo me la juego. Ahora, aclaremos que un punto son 20.000 votos. 6 puntos son 120.000 votos. Es mucho 120.000. Esto está por ahí, por lo que vos decís, yo creo 50.000 votos. Y estamos hablando como si fuesen elecciones internas, pero son elecciones generales primarias, ¿no? No mandemos al bombo al resto, algo van a tener. ¿Quién es el número 1 de tu legal y técnica? Pablo Clusellas. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosa respecto de Pablo Clusellas, si me dejas un paréntesis. Yo lo conozco hace muchísimos años. O sea, lo conozco desde 1988 para ser exactos. Es un gran tipo. Él, en términos personales, es un gran tipo. O sea, ahí cualquiera labura y se enamora. Digo, no estoy devaluando tu cariño a Larreta. Lo que digo es que Clusellas, viste, es un muy buen tipo. Así que vaya mi saludo para él, si se lo querés llevar, fenómeno. ¿Quién viene después? O sea, sale primero Larreta, segundo Michetti, o primero Michetti, segundo Larreta.
¿Y quién viene después? ¿Recalde o viene Lustó? Mira, para mí acá la grilla es así, es Michetti, Larreta, Lustó. ¿Qué porcentual saca Lustó? Mejor dicho, ¿el PRO para vos saca 50 entre los dos? Más. ¿52? Y de ahí para arriba. ¿55? Mira, no sé, pero va a estar ahí, va a tener mucho. Pero mira que hay como 30 candidatos. Pero ¿quién te habla del resto? Bueno, entonces después viene Lustó para vos. Me decís que viene Lustó y después viene Recalde. Sí, después venís Recalde. Pero Recalde, ¿cuánto va a sacar? ¿El 15%? ¿Cuánto va? Dame algún número. Para mí no llega al 15. ¿Y Lustó cuánto saca? Y va a estar más cerca del 15. ¿Ocaña? No, ni idea, no, ahí ya no. ¿Nielsen? ¿Pero llega al piso del 1%? El problema es que la gente de Nielsen lo va a terminar votando a Larreta. Bueno, yo en Perdón, la va a votar a Michetti. Bueno, yo en esta noche de viernes 24, faltando, ¿cuánto falta para que se abran las 1:36 horas? Yo voy a decir que a mí de todos lados me han pedido que la vote a Michetti. Me lo ha pedido gente que conozco de Michetti de toda la vida y me han informado gente del Frente Renovador, mirá que vamos a votar a Michetti. Yo le dije, mire, yo que soy una persona tan antipro, pero absolutamente antipro, porque está bien, yo te respeto, vos me respetás a mí, Gonzalo Jequichán, yo no puedo meterme a hacer quilombo en la interna de un partido con el cual no estoy de acuerdo. Así que yo me voy a sentir muy cómodo mirándola de afuera. Yo voy a votar a Nielsen, pero tengo que reconocer que la propia gente del Frente Renovador me dice que no va a votar a Nielsen, que van a agarrar, esto es una cosa insólita, que van a agarrar la boleta de Michetti, la van a romper al medio y van a meter los concejales de Nielsen para que por lo menos lleguen al 1,5%. La única que falta es que Kravitz clasifique con el 1,5% y que no clasifique el intendente. Vos sabés que puede pasar eso. Y vos ahí tenés que ir con la lista incompleta. El 1,5% se cuenta para cada categoría de cargos. Si pasa eso, Sergio se va a enojar muchísimo con Kravitz. Sergio Massa se va a enojar con Diego Kravitz. Bueno, hay otros candidatos también, hay un montón de gente. Por ejemplo, Gustavo Vera, el moralista de moralista de izquierda, de ultraizquierda, que habla de la prostitución, este tipo se presenta también, dice que con el apoyo del Papa. ¿Cuánto va a sacar un Gustavo Vera? Mira, para mí es un misterio, porque yo creo que polariza el PRO la elección. O sea, entre los dos candidatos del PRO polarizan, el resto puede sacar de poco para abajo cualquier cosa. Bueno, Jejencha, otros temas de tu especialidad y conocimiento, ¿alguna novedad por el lado del Frente Renovador, el tema con De la Sota? ¿Qué sabes de eso? Eso va viento en popa, la semana que viene va a haber una reunión para firmar un instrumento, que eso salió publicado, así que no estoy diciendo nada raro, solamente lo recuerdo. Se va a firmar un documento con los apoderados de cada sector político que quiera sumar ahí, y la idea central es justamente hacer una PASO, ¿no?, donde va a haber 3 candidatos a presidente, Rodríguez Sá, De la Sota y Sergio Massa, pero intuyo que hasta el 5 de junio no va a haber, perdón, hasta el 5 de mayo no va a haber ninguna definición de la Sota. Sencillamente porque en esa fecha cierran su frente y si a Castelo lo molesta, cierran, digamos, los frentes que se pueden armar, los grupos de partidos. Entonces, si a Castelo está cerrando ahí, va a tener que preocuparse el qué va a hacer, ¿viste? Porque la verdad que lo que le saca a Castelo, con un Macri que acaba de definir que va junto con el radicalismo en Córdoba, le va a hacer fuerza. ¿En Tucumán es verdad que Cano rompió con Massa? Mirá, lo que está sucediendo en Tucumán es lo siguiente. Hubo una reunión hace unos días, creo que fue el lunes o el martes, en la sede del macrismo, en donde lo que dijo Cano fue que el candidato a presidente de él va a ser el que salga de la interna entre Sanz y Macri. Ahora, la idea que tiene Cano es repetir lo que hizo en Mendoza Bermejo, es decir, tratar de... Cornejo, perdón, siempre me confundo. Cornejo Montero. Corríjanme en todo porque siempre me confundo esos dos apellidos que para mí son casi iguales. Bueno, entonces, repetir lo que hizo Cornejo, el intendente de Maipú, digamos, de Mendoza, que es
reunir abajo de él a todo, repetir ese esquema, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero sí, claramente no es una opción que le favorezca a Massa que Cano tenga este tipo de definiciones, pero, digamos, Cano es pícaro, no es es un radical interesante. Bueno, señores, a ver si hacemos un programa el domingo. La verdad que poco dudoso que haya tiempo el domingo, pero vamos a estar alerta. Acá me está diciendo Jeje que no, porque va a estar en los comandos electorales. De todas maneras, siempre tenemos el Facebook para postear. Gonzalo Jejichán, ¿estudiás Derecho dónde? En la UBA. Ah, bien. En tercer año se podría decir casi. ¿Y para qué lado del derecho te está gustando la cosa? Todavía no tengo nada muy perfilado, digamos. Claro, exactamente. No tengo definido porque si bien no sé si voy a ejercer, no sé si voy a apuntar para otro lado, la verdad que no sé. ¿El otro lado que es la política? Me gusta lo que es la política, Armenia. la comunicación, la política armenia. Bueno, en Armenia, en la última elección hubo un candidato de la diáspora, ojo. Te dejo el dato, de Estados Unidos vino. Muy difícil que rompa con la oligarquía armenia, pero... O sea, un candidato norteamericano que se fue a vivir a Armenia. Sí, se presentó a elecciones en Armenia, le fue bastante bien. Bueno, yo te quiero contar que en los judíos eso es lo más común del mundo. Es más, la mayoría de los que compiten, los que encabezan las listas en las elecciones, no son nacidos en Israel, son llegados posteriormente. El otro día hablaba con alguien y le planteaba alguna solución, porque también en Armenia hay un problema, ¿no? Porque Armenia corta el yugo soviético y todas las empresas que de esa época quedan acéfalas y la ocuparon ciertas familias, y entonces son esas familias las que mueven el país hace veintitantos años. Entonces le dije, ¿y si un presidente viene de la diáspora, no puede mejorar eso? ¿No puede tener un poco de equidad Armenia? Es complicado, porque Armenia no es un país para cualquiera, ojo. Hay que saber llevar las riendas de ese estado. Pero sería una experiencia que estaría buena vivir ahí en el Cáucaso. Hay que comprender de que la cultura rusa es muy fuerte en la Armenia actual, no digo en todos los armenios, ¿no? Ojo, en la Armenia actual. De hecho, lo que es interesante es cómo se genera el lazo de los armenios con Rusia, porque tienen lazo religioso también, porque vos fijate de que el catolicismo ruso viene de la caída de Constantinopla. La princesa desalojada de Constantinopla fue, creo que la Catalina I, no me acuerdo, pero la Catalina número 2, la Catalina II, Catalina la Grande, creo que es una cosa así, se convirtió del luteranismo, creo que era, al catolicismo, no romano, sino del mismo corte que los armenios. Entonces de ahí viene, digamos, la comunicación religiosa y la cultura política también. Entonces, cuando fue la Rusia, cuando estuvieron dominados por la Rusia soviética, a partir de 1920-21, tuvieron una etapa muy larga de dominación donde formaron un país que se llamaba Transcaucásico, que tenía lo que hoy son tres países: Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Ahí nació el conflicto, a la salida de la Rusia soviética nació el conflicto que vos nombraste, que después se volvió a reeditar cuando vino la segunda independencia. Entonces por eso, y la segunda independencia tuvo una gran ayuda rusa, y a su vez los armenios siempre ayudaron y se llevaban muy bien con los kurdos. Por eso apoyaron tanto, esto yo lo quiero decir porque es importante, digamos, los armenios ayudaron mucho la línea de comunicaciones de suministros para la recuperación de Kobane a los kurdos ahora. Entonces, hay lazos muy fuertes culturales, políticos y religiosos entre Rusia y Armenia. Y eso se refleja en sus prácticas políticas, donde es una democracia limitada por la tenencia de los empresarios, de los principales resortes de la producción, y una democracia limitada que está dominada siempre por el mismo grupo, y por eso inclusive los observadores europeos han dicho que es una democracia limitada, por más que apuntaban a ser un parlamentarismo de estilo europeo. Bueno, no digo más nada. Bueno, que vaya todo bien, Gonzalo, con Armenia y los armenios. Este aniversario es
es sumamente importante. Bueno, primero gracias a ustedes por invitarme, dejarme contar un poco de qué se trató todo esto, esta página negra en la historia del mundo. Una serie de agradecimientos. Primero, bueno, mi familia, porque de ahí viene mi armenidad, de ahí viene haber estudiado en una escuela armenia. Después, y por último, digamos, a Marga Yerechian, que ella es primero es la mamá de mi mejor amigo, y después fue quien la que me ayudó con el punteo de ciertas cuestiones más puntuales de lo que pasó en esos años. Ella es la rectora de mi secundaria, así que... Va a escuchar el programa, supongo, se lo vas a mandar. Todos mis conocidos están obligados a escuchar el programa. Espero que a partir de ahí sea un puntapié para que te sigan siempre. Bueno, me apoyo a ustedes, como siempre. Ya sé con qué nos vamos. Nos vamos a ir con el concierto de violín de Haram Khachaturian. Uno de los mejores conciertos de violín y orquesta de la historia. Yo soy fanático de Khachaturian desde muy chico. Murió creo que en el 77, pero yo lo escuchaba de antes, del año 77. No va, esto es un concierto largo, pero vamos a pasar, aunque sea el primer movimiento, que tiene una fuerza descomunal. Me acuerdo cuando murió Khachaturian, el diario La Opinión de Timerman, que ya no estaba más Timerman, estaban algunos periodistas, pero estaba tomado por el gobierno militar. Creo que el titular decía algo así como: murió Haram Khachaturian, héroe de la intelectualidad armenia. Así que con él nos vamos. Gracias a todos, gracias Gonzalo. Hasta cualquier momento, amigos de Total Politik.